El domingo anterior estuvimos viendo la iglesia bajo ataque. Y se recuerdan cómo Hechos nos presentaba cómo hubieron persecuciones a los apóstoles, a la iglesia en ese momento, y cómo el Señor le dio la libertad y le dio la oportunidad para poder predicar la palabra en medio de esas situaciones. Ellos tuvieron valentía para predicar la palabra, y se acuerdan que miramos 3 respuestas que nosotros necesitamos tener ante la oposición para permanecer firmes en la verdad y cumplir el mandato. Y esas 3 respuestas eran confiar en el poder del Evangelio, proclamar con valentía el Evangelio y depender fervientemente en la oración. Y nos quedamos en el versículo 32, en el libro de Hechos, así que les voy a pedir que me acompañen. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Vamos a leer hasta el 37, pero en realidad nuestro texto de hoy va a ser del 32 hasta el capítulo 5, versículo 11. Vamos a ver por qué. Dice así la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas, ¿en qué? En común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido esto es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos aquellos que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Safira, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, así fue, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y sepultaron junto a su marido. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos por esta mañana. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos permite, Señor, de poder estudiar y escudriñar tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor, sobre lo que nosotros necesitamos. Consuela nuestros corazones con tu palabra, pero también, Señor, exhórtanos a vivir una vida piadosa, una vida libre de pecado, una vida que te honre y te glorifique en todo momento a ti. Señor, quita en este momento toda distracción, toda ansiedad que tengamos, toda preocupación, tristeza, angustia, Señor, o algún problema que están pasando mis hermanos. Te pido, Señor, que en este momento nos ayudes a concentrarnos en tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tu hermosa ley y meditar en ella. Oramos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Le voy a contar una historia de una compañía farmacéutica llamada Johnson & Johnson. Seguramente han escuchado algunos de sus productos. Pues resulta que en el año 1982, hace poco, esta empresa enfrentó una crisis que puso en peligro uno de sus productos más vendidos, y es el famoso Tylenol.
Son las pastillas paracetamol, como acetaminofén, que servían para el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, el dolor de músculos. Pues Tylenol era una pastilla muy popular y muy vendida en ese tiempo, que tenía toda la confianza del público y obviamente la compañía, una empresa de millones de dólares. Pero varios incidentes empezaron a suceder en ese año de envenenamiento por un cianuro que estaban utilizando en estas cápsulas de Tylenol, que resultaron en la muerte de 7 personas en Chicago. La situación era muy grave, legalmente difícil, y Tylenol era uno de los analgésicos más populares del mundo, así que todas las personas podían tener en su casa un frasquito de pastillas de esta marca. Ahora, ¿cuál fue la respuesta o la reacción de estas personas, o de la empresa, mejor dicho? En lugar de mentir, en lugar de minimizar el problema o culpar a factores externos como los médicos, las personas los laboratorios, Johnson & Johnson, la compañía, decidió enfrentar esta situación de una manera frontal, de una manera directa, y se retiraron, hicieron una campaña enorme y se retiraron del mercado como 31 millones de botellas, de frasquitos de Tylenol, de las farmacias. Hicieron una campaña que obviamente les costó mucho dinero, perdieron millones de dólares para hacer una campaña en los medios, en la televisión, decir, boten esas pastillas, hay un problema con esas pastillas, bótenlas, va a haber un reembolso, y obviamente esto significó una pérdida financiera enorme. Y la empresa obviamente cooperó con las autoridades para investigar cuál fue el problema, lanzando campañas para advertir al público sobre los problemas y los peligros. Y la decisión de esta empresa, Johnson & Johnson, de enfrentar un problema directo de esta manera, en lugar de encubrirlo o en lugar de pasarlo por alto, fue realmente crucial. A pesar del enorme costo que le costó y la pérdida millonaria que tuvieron, ellos recuperaron la confianza ante el público. Fue una empresa que no quebró, sino que se ganó la confianza del público gracias a su transparencia y la responsabilidad. Eventualmente, Tylenol no solo recuperó su producto estrella en el mercado, sino que se convirtió en uno de los casos más estudiados para manejar crisis en las empresas. Y esta historia, que es real, nos va a introducir a este tema de qué importante es enfrentar las situaciones con transparencia, con honradez y con sinceridad. Esta historia de Johnson & Johnson o las pastillas Tylenol puede servir como una poderosa analogía para hablar sobre el pecado oculto que están en nuestras vidas y sobre todo en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y ya van a ver cómo un pecado personal puede también afectar a una comunidad. A veces nosotros pensamos que el pecado es propio, es privado, y sin duda alguna la disciplina del Señor va a ser sobre nuestras vidas, pero tiene repercusiones a todo el cuerpo, porque somos una iglesia, somos un cuerpo. No somos individuos, no somos personas aisladas que cada quien mira por su cuenta, sino que somos una familia, y lo que yo hago les afecta y lo que ustedes hacen nos afecta a los demás. Así que vamos a ver cómo este pasaje de hoy nos va a ayudar a entender cómo realmente debemos ver el pecado en nuestras vidas y cómo afecta a nuestra iglesia. Voy a pedir que me acompañen al libro de Génesis. Miren que la Biblia realmente es interesante porque la Biblia es transparente, la Biblia es sincera, la Biblia cuenta muchas historias hermosas a través, Génesis capítulo 8. La Biblia cuenta muchas historias a través de las hazañas de Moisés, cómo realmente soportó a Faraón, cómo resistió a este duro hombre, pero también la Biblia nos cuenta cómo Moisés se equivocó y el Señor lo castigó no entrando a la tierra prometida. La Biblia nos cuenta las hazañas, las victorias del rey David, cuántos reinados conquistó, cuántos reyes derrotó, pero también la Biblia nos comenta cómo fue su cobardía ante un reino, cómo realmente se mintió ante una situación. Los salmos están llenos de un corazón adorador de David, pero en 2 Samuel 12 nosotros miramos cómo el profeta Natán lo acusa de ser un asesino y un adúltero.
Es decir, la Biblia no esconde el pecado, de hecho más bien la Biblia muestra el pecado de los hombres. Y nosotros sabemos que todos los personajes bíblicos, desde Adán hasta nuestros tiempos, hay pecado y hemos pecado. El único que se mantuvo sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje nos va a enseñar una dura realidad. Y quiero que miren conmigo en el libro de Génesis algo interesante. Ustedes saben que en el capítulo 6 había gran maldad. Eso es lo que dice el versículo 1. Génesis 6, que había una enorme maldad. Así que el Señor iba a hacer un diluvio. Iba a destruir a todas las personas por medio del agua. Escoge a Noé para preservar la raza humana, sus hijos, sus esposas. Capítulo 7 ocurre el diluvio. En el 8, todas las personas sobre la tierra mueren. Solo queda una familia, 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. En el capítulo 9 hace un pacto Dios con Noé. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. Y empieza a dar el Señor instrucciones a lo largo de la Biblia. Es decir, cuando uno está leyendo hasta este momento y no sabe nada más, uno dice, bueno, la tierra va a tomar un rumbo hermoso. Va a ser obedientes al Señor, piadosos. El Señor ya exterminó la maldad, ya erradicó el pecado, aquella generación perversa. Pero miren qué pasa en el versículo 18. El pecado de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Y estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Versículo 20. Después comenzó Noé, no los hijos, Noé, y comenzó a labrar una tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto o desnudo en medio del campo. Y ustedes leen la narrativa a cómo uno de sus hijos va y mira la desnudez de su padre, y en vez de cuidar a su padre, él va y le cuenta a sus hermanos, y sus hermanos, respetando a su padre, obviamente él había pecado, pero aún así lo respetaron, de espaldas lo cubrieron. Y ustedes conocen el relato. Noé maldice a su hijo por haber irrespetado, deshonrado de esa manera. Pero piensen en esto, cómo Génesis nos está presentando que hay una maldad que es erradicada completamente de la tierra, y llegan a la tierra, una tierra lista para que ellos la multipliquen, para que la gobiernen. ¿Cuál es lo primero que la Biblia, o Moisés en este caso, el escritor, bajo el Espíritu Santo, estableció para escribir? Un pecado. Este es un golpe duro de realidad, porque eso es lo que estamos viendo en la iglesia, en el capítulo de Hechos. Ahora acompáñenme al libro de Hechos. Hechos, capítulo 4. Hasta el capítulo 4, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. El doctor Lucas ha estado escribiendo y ha estado relatando la belleza de la iglesia, la valentía de la iglesia, el coraje de ella, su dedicación, su fervor a Dios, su adoración al Padre, su comunión los unos con los otros. Está pintando la iglesia de una manera ideal, de una manera hermosa. Pero luego llega el capítulo 5 y nos comenta este suceso doloroso, este acto terrible de pecado. Y es un golpe duro de realidad, porque uno diría, esa es la iglesia ideal, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que buscar, pero de repente viene un recordatorio en nuestras vidas de que ninguna iglesia es perfecta. Ninguna. ¿Por qué? Porque está compuesta de personas pecadoras que están luchando con su carnalidad y con los hábitos pecaminosos que estaban acostumbrados a hacer antes de venir a Cristo. Por más, y ya vamos a ver que esta iglesia era enorme, probablemente 15,000 personas en una iglesia, y todos se amaban, tenían las cosas en común, adoraban al Señor, pero de repente Lucas nos recuerda que en medio de la comunidad siempre habitaba el pecado. Y vamos a aprender cómo esta sección de Hechos narra un acontecimiento negativo y doloroso en la historia de la iglesia para que nosotros recordemos nuestra realidad de hoy en día. Se nos menciona el primer relato de pecado. Ahora,
no era el primer pecado que habían cometido. Sin duda alguna habían pecado anteriormente, tanto los apóstoles como los demás miembros, en muchas otras cosas. Pero el doctor Lucas decide en este momento, capítulo 5, por donde vamos, incluir este acontecimiento para que recordemos el pecado que hay en medio nuestro y cómo ese pecado afecta a toda una comunidad, con el fin de que nosotros nos arrepintamos. Así que, ¿cuál es el resumen de este relato que vamos a ver hoy? Lucas describe cómo los miembros de la iglesia de Jerusalén vivían juntos en unidad, y era evidente la armonía que ellos tenían, el amor que se tenían. Los apóstoles continuaban predicando la resurrección de Jesús, y todas las necesidades, tanto físicas como espirituales y materiales, eran cubiertas de todos los creyentes. Pero hoy vamos a ver también un contraste entre la vida saludable de la iglesia y el pecado y la disciplina que también existe en la iglesia. Por decirlo así, esta mañana nosotros vamos a ver dos ejemplos de cristianos dentro de la iglesia. Dos ejemplos que Lucas nos relata que ocurren dentro de la iglesia. Si me acompañan, el versículo 32 al 35 nos sirve como introducción, como resumen, un panorama general de lo que está aconteciendo en la iglesia. ¿Qué pasó anteriormente? Ellos eran perseguidos, fueron enjuiciados ante el concilio, salen del concilio, se reúnen, cuentan las maravillas de Dios, todo el pueblo ora para que la predicación de la palabra continúe, el Señor les responde. Y miren lo que dice Lucas en el versículo 32, Hechos capítulo 4, 32. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección de Jesús, y la abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. En este resumen o este panorama general de la iglesia, Lucas vuelve a recordarnos cuál es el estado espiritual de la iglesia, y vamos a ver 4 características rápidamente que estos versículos nos comentan, que en gran manera había, número 1, unidad. Eso es lo que dice el versículo 32. De todos los que habían creído, una multitud, aproximadamente, ¿se acuerdan que el conteo anterior que dijo Lucas eran como 5,000 varones nada más? Si todos esos varones tenían esposa, eran 10,000, y si tenían al menos un hijo, eran por lo menos 15,000 personas. Así que una iglesia de 15,000 personas puede ser realmente caótico. Una multitud de 15,000 es bastante. Imagínense que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo entre 10. Ya se imaginan con 15,000, con lo que tenían que lidiar estos líderes. Pero el Señor les había dado un corazón y un alma, y ellos eran de una sola mentalidad. Y es lo que dice el versículo 32. Todos los que habían creído eran de un corazón y un alma, o un corazón y una mente, un solo pensamiento. Y eso quiere decir que había unidad. Había unidad en la iglesia, no andaban cada quien por su cuenta, uno se reunía en un grupo allá, no había favoritismo en ciertos grupos, no, todos se amaban, todos eran de una sola alma, de una sola mente, un solo corazón. Y miren lo que dice el resto del versículo 32, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Esto realmente me encanta, porque la iglesia reconoció que las posesiones que tenía no les pertenecían, no decían es mi carro, es mi casa, no, decía, es del Señor, no es mío. Y realmente esa debe ser una actitud nuestra hoy en día, que todo lo que nosotros poseamos, bendito sea el Señor que nos ha permitido tenerlo, pero no es nuestro, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra habilidad, ni porque seamos merecedores de ellos, sino porque el Señor lo ha permitido. Y el corazón nuestro no tiene que estar en las cosas, no tiene que estar en las posesiones, tiene que estar realmente en el Señor. Y me encanta la unidad de esta iglesia, porque es enfático cuando Lucas dice, ninguno, absolutamente nadie, es decir,
no habían personas con mentalidad egoísta, no habían personas con mentalidad de avaricia, sino que todos tenían las cosas en común. Creo que esa frase ya la habíamos leído, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 42. Perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y todo, versículo 44, capítulo 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, la iglesia caminaba en una sola visión, en una sola dirección. Todos estaban juntos, guiando por el mismo camino. La pregunta debería ser, ¿qué hay de nosotros, hermanos? ¿Qué hay de Galeras? ¿Cómo está la unidad de Galeras? ¿Cómo está el corazón de cada miembro de esta iglesia? ¿Unido o en división? ¿En comunión, teniendo todas las cosas en común? ¿O realmente haciendo favoritismos, haciendo exclusividad de personas, rechazando a algunos porque tal vez no me caen bien, tal vez no me he llevado mucho con ellos, pensando que yo merezco más la atención que otros? Recordatorio de Lucas aquí es un estado espiritual ideal de la iglesia, y ese debe ser la búsqueda de nosotros, buscar la unidad. Hermano, la iglesia no va a estar unida si usted no se dispone a trabajar en eso. La iglesia no va a permanecer unida. Cristo ya nos unió, ya nos dio una Biblia, nos dio un Salvador. Tenemos un Padre, es decir, tenemos las cosas puestas para que nosotros compartamos juntos, pero depende de nosotros esa efectiva unidad, depende de nosotros ese compromiso de amor. Y una de las cosas que rompe la unidad es el egoísmo, precisamente lo que dice el versículo 32. Ninguno decía que lo que tenía era suyo, sino que tenían todas las cosas en común. No solamente había unidad, miren el versículo 33, sino que había una gran predicación. Continuaban los apóstoles enfocados en el mandato del Señor a ellos, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Por más que había una cantidad enorme de personas, por más que habían necesidades que cubrir, por más que habían muchas actividades tal vez en que trabajar, los líderes estaban enfocados en lo que el Señor quería que se mantuvieran enfocados. Y eso es en la predicación. Ya vamos a ver más adelante, cuando la iglesia empieza a crecer, los apóstoles se ven necesitados de ayuda. Y dicen, no es justo, dicen, que nosotros dejemos la predicación, dejemos el púlpito, por decirlo así, para atender las mesas. No nos damos abasto atendiéndolos, predicando. Mejor vamos a buscar hombres de entre ustedes, piadosos, llenos del Espíritu Santo, para que nos ayuden y nosotros nos dediquemos a la oración y a la palabra del Señor. Es decir, una iglesia no puede ser espiritual si no hay unidad. Una iglesia no puede ser espiritual si la predicación fiel de la palabra no está en medio de ella. Hermano, podemos hacer muchas cosas en la iglesia, pero otra vez Lucas nos recuerda que la predicación, nuestro enfoque debe estar en el poder de la predicación. Miren cómo dice ese versículo, con gran poder. La palabra que usa para poder es dunamis, de ahí viene nuestra palabra dinamita, es decir, con ferviente intensidad. Los apóstoles daban testimonio o predicaban de la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nuestra iglesia debe mantenerse enfocado. Unidad, predicación. Pero miren lo que dice el resto del versículo 33. Y abundante o gran gracia era sobre todos ellos. Una iglesia espiritual no solo se mantenía unida, no solo se mantenía enfocada en la predicación, sino que también era favorecida por el Señor. La palabra ahí, gracia, nosotros la podemos entender como favor inmerecido de parte de Dios. Y debido a la unidad que ellos tenían, debido al enfoque que ellos tenían en la predicación, el Señor derramaba sus bendiciones sobre la iglesia. Bendiciones físicas, bendiciones materiales, sobre todos ellos. Y miren el énfasis de Lucas ahí, dice que abundante, o es decir, gracia en gran cantidad, de gran manera, era sobre todos ellos. No solo sobre algunos, sino era sobre todos ellos. Porque la idea de la iglesia, otra vez,
no es miembros separados, no es personas aisladas, no son familia, es unidad, es un solo cuerpo, son todos juntos y la bendición del Señor era sobre todos ellos. Si andamos en unidad, si perseveramos en la predicación, el favor de Dios vendrá sobre nuestras vidas, sobre todos nosotros, sobre nuestra iglesia. Pero ya nos va a mencionar Lucas que un tropiezo o una realidad de la iglesia es que hay pecados ocultos dentro de la iglesia. Pero miren que no solo había unidad, gran predicación, abundante gracia, sino que nos menciona el versículo 34 y 35 que había una enorme generosidad. Versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, es decir, la pobreza se había erradicado. ¿Se acuerdan? Versículos anteriores decían que vendían sus heredades para proveer a los necesitados, y yo les mencioné qué significa esto. Muchos habían dejado sus casas de donde vivían, se habían venido a vivir a Jerusalén, no tenían nada, y los que vivían en esa zona tenían tal vez algunas propiedades, tenían algunas comodidades y las vendían para proveer a los necesitados. Pero realmente, si nosotros nos comparamos o pensamos, porque uno diría, no, yo también tengo necesidad, y no es la necesidad la que se está mencionando realmente aquí. Hermanos, estas personas no tenían nada, no tenían ni comida, y a veces nosotros decimos, necesito pagar el internet. Esa no es una necesidad, hermano. Nosotros realmente estamos mejor de lo que necesitamos, mejor de lo que deberíamos. Esa no es una necesidad real. No tengo para los estrenos. Esa no es una necesidad, hermano. Realmente la necesidad que estos hombres tenían era real. No tenían absolutamente nada. Y muchos otros miembros de la iglesia, dice el versículo 34, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahora, no era una obligación. Las personas no estaban siendo manipuladas por los apóstoles. Ustedes tienen 2 casas, vendan una. No, ya vamos a ver más adelante que era voluntario, era una decisión personal. Y eso realmente fomenta la unidad. No hay necesidad de obligar, de manipular, o como muchas otras iglesias, extorsionan personas, manipulan personas para que diezmen, para que ofrenden. Esa no es la intención del Señor. Si tú no quieres dar el dinero, no lo des, porque con un corazón renegón, con un corazón avaro y egoísta, el Señor no va a mirar bien tu ofrenda, hermano. Si tú te dispones a dar algo, hazlo de corazón, con alegría, con sinceridad, sin ser manipulado, sin ser obligado, sin ser presionado. Una de las cosas que nosotros tenemos que decir cuando se recoge la ofrenda, las visitas no están obligadas a dar ofrenda. Son visitas, queremos que se sientan bien. No queremos que tengan mala experiencia como en otras iglesias, de que los presionen y decir, ya viene el tiempo de la ofrenda. Ya va otra vez el pastor a hablar de diezmo. No queremos que en nuestra iglesia pase eso. Queremos que realmente nazca del corazón de cada uno de nosotros la generosidad. Y aprendemos de la generosidad de estos hombres y mujeres. Dicen que tenían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y aquí está lo interesante, no la vendían los apóstoles, no era negocio de la iglesia. Cada quien, si lo quería vender, lo vendía y traían el dinero a los apóstoles. Versículo 35, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Es decir, no era tampoco aquel relajo de compra y venta, no, era de una manera ordenada, y el hecho de que lo traían a los apóstoles era que confiaban en ese liderazgo para administrar bien las necesidades de la iglesia. Es decir, la iglesia tenía un fondo para los necesitados. No era que, yo estoy viendo en necesidad a aquella persona y bueno, yo le voy a dar. No, yo veo que hay necesidad en varios hermanos, traigo a la iglesia y la iglesia administra bien ese dinero, porque también debemos ser buenos administradores, y se reparte ese dinero según la necesidad que cada uno tiene. Gracias al Señor, nuestra iglesia ha compartido y ha vivido esa generosidad. ¿Se recuerdan anteriormente? Hicimos algunas, creo que fue en diciembre, noviembre, algunas campañas para ir al asilo, ir al hospital,
hacer algunas canastas, bendecir a algunas familias que los líderes consideramos que tenían necesidad. Y no era favoritismo, hermanos, no era por capricho propio, era realmente orando al Señor, viendo las necesidades, dialogando entre varios hombres, que era lo mejor para la iglesia. Yo les invito, hermanos, a que su generosidad no sea entorpecida por el enemigo, no sea entorpecida por experiencias pasadas. Nuestra iglesia necesita que nuestros corazones sean generosos. Versículo 32 dice que ninguno de ellos decía que lo que tenía era propio, sino que reconocían que el dador de las bendiciones era Dios. Así que todo lo traían a Dios mismo y bendecían a otros. Así termina el versículo 35. Se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora, no estamos obligados a poder compartir con nosotros. Y no quiero que piensen que yo estoy obligándolos o llamándolos a que usted tiene que compartir porque sí, pero sí es un mandato del Señor. Sí es un deseo del Señor que su iglesia sea bondadosa, que su iglesia sea generosa, que su iglesia sea bendecida por los miembros que asisten a esta iglesia. Así que no solo necesita, hermano, dar el diezmo. Si usted tiene más, puede dar más, sus ofrendas. Si tiene algún negocio que le ha ido bien, hágalo para el Señor. Y los líderes están llamados a poder ser sabios, buenos administradores, transparentes en cómo se maneja el dinero. Una de las tradiciones, podemos decir así, o de las características que tiene esta iglesia es que anualmente se presenta un estado financiero para que ustedes puedan ver cómo se ha invertido el dinero, cuánta cantidad ha ingresado, en qué se ha dispuesto. Y no crean que es el pastor quien decide sobre ese dinero. Hay líderes orando al Señor, pidiendo dirección al Señor, buscando sabiduría para ver cómo se hace, para cubrir necesidades de la iglesia, necesidades del pastor, necesidades de hermanos. Así que los invito, hermanos, a que seamos generosos, unidos, centrados en la predicación, bendecidos por Dios y con gran generosidad. Ahora, esos 3 versículos, 4, nos sirven de introducción para un panorama general de lo que está aconteciendo en la iglesia. Pero el versículo 36 nos pone el primer ejemplo. ¿Se acuerdan? Estamos viendo un contraste. 2 ejemplos de cristianos dentro de la iglesia. Para que nos analicemos cada uno de nosotros. Para que nos motivemos a ser buen ejemplo y no mal ejemplo. Y Lucas lo que hace es primero nos presenta un buen ejemplo de la unidad, de la predicación, de la gracia y el fruto de la generosidad, pero lo contrasta con un mal ejemplo. Primero miremos el buen ejemplo, versículo 36. Entonces dice, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, no era el único, hermanos. Ustedes se acuerdan, versículos anteriores dicen que muchos traían y vendían sus heredades, sus herencias, su casa y traían el dinero. Lucas decide poner un ejemplo dentro de muchos. No quiero que piensen que Bernabé era el único, ni que Ananías y Zafira eran los únicos también en pecar. Es un ejemplo, pueden haber varios. Pero pone los 2 extremos, un ejemplo piadoso, un buen ejemplo y un mal ejemplo. Ahora, nos describe a José, yo creo que Lucas intencionalmente introduce un hombre que va a ser importante, un hombre que va a ser sobresaliente en el libro de Hechos, un hombre que va a estar junto a los apóstoles, apoyando el ministerio de los apóstoles. Dice que le pusieron a este hombre llamado José por sobrenombre Bernabé. ¿Y qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Sin duda alguna este nombre fue intencional. Así como Jesús le puso nombre a Pedro y decir ya no serás Simón, sino que ahora serás piedra. Y con ese mismo énfasis los apóstoles ponen por sobrenombre a José Bernabé porque él había consolado a muchos. Sin duda alguna era un hombre influyente, era una persona que promovía la unidad dentro de la iglesia, una persona que tenía mucho amor para sus hermanos, no solo los apóstoles, sino para los necesitados. Y aquí se nos menciona que él tenía una heredad
y la vendió para consolar las necesidades de los otros. Ahora, qué importante también, hermanos, ya vamos a ver que Bernabé más adelante trabaja con los líderes, un gran trabajo misionero. Incluso cuando los corintios o la iglesia no reconocía a Pablo como apóstol, Bernabé intercede para que acepten a Pablo como un apóstol enviado del Señor Jesucristo. Qué interesante la labor de este hombre. Y podemos decir así, o sacar alguna aplicación, que aquellos líderes, aquellas personas que tienen una posición privilegiada de responsabilidad, un cargo dentro de la iglesia, antes de ser nombrados, se muestra su ejemplo, se muestra su carácter piadoso y servicial al Señor. Ninguno puede servir sin antes haber servido a los demás. Ninguno puede ser pastor sin antes haber servido de corazón y sinceridad a otros. Me imagino que Lucas tenía intencionalmente en su corazón introducir a Bernabé, que ahí dice que es levita de la tribu de Leví, natural de Chipre. Probablemente él tenía una heredad allá en Chipre, que era lejos de donde estaba, y la vendió. No se sabe cómo la había obtenido, pero él sin duda alguna la vendió, la trajo y la puso a disposición de los apóstoles. Esa es una muestra de generosidad. Esa es una muestra de un hombre que ama la unidad de la iglesia. Esa es una muestra de una persona que ha sido bendecida por Dios, pero no es egoísta para buscar bendecir a otros. Y es interesante cómo los buenos ejemplos dentro de la iglesia se dan. Y ese es el punto de esta comparación. Hay buenos ejemplos y malos ejemplos. ¿Tú de cuál vas a ser dentro de la iglesia, hermano? ¿Vas a ser un buen ejemplo o un mal ejemplo? Piensa, cuando quieras ayudar o servir a los hermanos, piensa en la unidad de la iglesia. No pienses en tu reconocimiento. No pienses en tu beneficio. Yo les doy para que en algún momento cuando tenga necesidad me den. Ese no es un corazón de servicio. Es con desprendimiento, con generosidad poder hacerlo. Así que este hombre Bernabé, hijo de consolación, había consolado a muchos de sus hermanos con sus posesiones materiales. Pero, dice el versículo 1 del capítulo 5, y aquí viene el mal ejemplo. Entonces, vemos primero, número 1, un buen ejemplo, y número 2, vemos un mal ejemplo. Ahora, qué interesante que el énfasis no está en el buen ejemplo. Claro, nos menciona la unidad, nos menciona la generosidad que hay en esta iglesia, y brevemente menciona un ejemplo de generosidad, un ejemplo de alguien que hacía bien las cosas. Pero miren la extensión de los versículos en el capítulo 5 del 1 al 11 para contarnos un relato un poco más amplio de un matrimonio que no fue un buen ejemplo, de un matrimonio de personas, de cristianos que no tenían unidad, que no tenían generosidad, no había sinceridad en sus corazones. Ustedes recuerdan que yo les he mencionado que nuestras Biblias al inicio, cuando la escribió los apóstoles, no tenían versículos ni capítulos, ¿verdad? Fueron divididas con el paso de los tiempos. Podemos decir que este texto es uno solo. Capítulo 5 lo divide para nuestra mayor facilidad de buscar el relato, pero en realidad está unido. Porque miren cómo inicia el versículo 5. Pero, dice, está contrastando lo anterior, está conectando con lo anterior. Y muchas veces, y es lo que yo platicaba con mi esposa estos días, muchas veces recurrimos a la historia de Ananías y Zafira y no sabemos en qué capítulo está, conocemos la historia, pero a veces desconocemos que está dentro de una comparación, está dentro de una balanza de algo bueno y algo malo, para que nosotros seamos exhortados y recordemos que constantemente o podemos ser buen ejemplo o podemos ser mal ejemplo dentro de la iglesia. Pero cierto hombre, dice el versículo 1, llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendieron también una heredad. ¿Cuál fue la diferencia de Ananías y Zafira con Bernabé? El corazón. El corazón donde estaba puesto su intención de vender. Versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, es decir, vendieron el terreno, esa heredad, en una cantidad de dinero y apartaron una parte para ellos, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, por intervención divina, y movido por el Espíritu Santo,
Él sabía que había algo raro ahí. Hoy en día nosotros no podemos determinar si alguien está mintiendo o no. Hoy en día el Señor no le ha dado la habilidad a los pastores y líderes de conocer el corazón de las personas. No se puede. Solo Cristo podía. Cuando aquel joven rico se presentó delante de él, el Señor, ese muchacho se presenta con un corazón recto, piadoso, obediente a la ley, dice él. El Señor sabía dónde tocar, sabía dónde estaba su pecado, sabía su corazón. Y por eso le dice, vende todo lo que tienes. Y ese muchacho se fue triste, porque el Señor dio en el punto preciso. Lo que vemos acá, que sucede, en este caso con Ananías y Zafira. Hay algunas cosas interesantes aquí, que se menciona un matrimonio. Realmente hay enseñanzas para poder sacar de un matrimonio. De manera general está hablando de cristianos, porque está dentro de una comunidad. Y sin duda alguna, miren cómo su mujer, la esposa de Ananías, es parte de este pecado. ¿Cuántas veces es difícil en el matrimonio ser fiel al Señor sin nuestro cónyuge? Lastimosamente, este hombre no era un buen líder para su esposa. Este hombre no era un ejemplo para su esposa. No sé quién tuvo la idea, si el hombre o la mujer, de quedarse con una parte de dinero, pero la Biblia dice que ambos sabían, ambos estaban de acuerdo con esto. Y lo delicado que es en los matrimonios, en las relaciones, que uno peque y arrastra al otro a pecar. Qué difícil es ver hoy en día, y esto sucede, hermanos, en muchas maneras, y puede ser un recordatorio, y lo digo con mucho cuidado. Tengamos cuidado cuando hablamos de nuestros familiares, de nuestras parejas. En muchas ocasiones se da que por amor a aquella persona, por guardar la reputación de mi pareja, puedo mentir, puedo estar engañando a mis hermanos en la fe, ocultando algunos pecados de mi pareja. Tampoco es que estoy diciendo que vengamos a exponer a nuestras parejas aquí delante de todos, pero miren qué fácil es mentir a otros, diciendo, y el hermano, y la hermana, y de repente buscamos mentir. Es que se enfermó, es que le pasó esto, y tal vez no ha sido así. No promovamos el pecado dentro de nuestras parejas, seamos conscientes y realistas. No viene porque no quiso venir, oren por él. No vino porque tiene algún problema, está triste, se desveló haciendo tal cosa. Tampoco hay que realmente exponer a nuestras parejas de una manera desagradable, sino honrarlas y respetarlas, pero no ser parte del pecado de nuestras parejas es sumamente importante. Y se lo digo porque muchas veces ocurren situaciones así, a veces familiares, y no solo estamos hablando de parejas, pueden ser también hijos, padres, madres, con el fin de querer cuidar la reputación de nuestros familiares, decimos mentiras. Sepan que eso no está ayudando ni a la iglesia, ni a nuestros hermanos, ni a la persona de la que estamos tratando de encubrir. He visto casos cuando he preguntado a una y a otra persona por alguien, hay dos versiones distintas. ¿Qué indica eso? Que hay mentira. Fácil. ¿Con qué necesidad, hermanos? ¿Con qué necesidad nosotros nos involucramos en el pecado de otro? Bueno, si alguien está siendo parte de un chisme, nosotros no debemos ser parte de eso, hay que frenar eso. Si alguien está mintiendo, nosotros no debemos ser parte de eso, hay que frenar esa mentira. Si alguien está haciendo algo indebido, nosotros no debemos ser parte de eso. Nuestro deber es exhortar a esas personas, reprender ese pecado. No crean que solo los líderes pueden reprender el pecado de otros. Entre hermanos se puede hacer. Mateo 17. Si tu hermano peca contra ti, perdónale. Si miras a tu hermano en algún pecado, repréndele. Y ese es realmente el corazón que tiene que tener la iglesia. Pero lastimosamente, este matrimonio compartían la mentira, compartían pecados, se cubrían el uno al otro, no eran ejemplo, no eran de testimonio delante de la iglesia. Y el Señor utiliza esta escena, el Señor utiliza esta situación para reprender un pecado, una mentira, hermano. Y uno piensa que a veces una mentira no es tan grave. Hay pecados más graves como asesinar,
adulterar, robar. Ellos murieron por mentir. Si eso pasara hoy en día, hermanos, no sé cuántos de nosotros estaríamos de pie en la iglesia, pero el Señor utiliza esta situación para marcar un precedente en la iglesia. ¿Recuerdan? Vienen pasando cosas hermosas y maravillosas en la iglesia, pero ocurre un pecado y Lucas lo describe, pero viene la disciplina del Señor. Viene la disciplina del Señor. Versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses. Y miren ahora la intención de Pedro. No es a mí, no me has mentido a mí, no le has mentido a la iglesia, no nos estás engañando a nosotros los hombres, estás engañando al Espíritu Santo. Y ahí, hermano, el pecado se torna delicado, porque recuerde que aunque usted ofenda a una persona, mienta a una persona, no lo está haciendo solo a esa persona, lo está haciendo directamente a Dios. ¿Cómo se ha visto el desenvolvimiento de Satanás a lo largo del nacimiento de la iglesia? Recuerdan que Satanás es el adversario, es el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sin duda alguna sedujo a muchos de los líderes para que persiguieran la iglesia. ¿Cuál fue el resultado de eso? Más bien mayor predicación, mayor crecimiento. Así que Satanás, dicen los comentaristas, buscó otra estrategia. Ya no de manera general a la iglesia, sino que de manera individual. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del ejemplo de Tylenol? Una empresa tenía miles de productos, muchas pastillas, otros medicamentos, pero uno fue el del error. Y cómo ese uno puede realmente derrumbar no solo la imagen, sino la integridad de toda una sociedad, de toda una iglesia. Y es que el pecado es como el cáncer, hermano. Una vez el cáncer llega a nuestro cuerpo, si no lo eliminamos a tiempo, si no lo descubrimos a tiempo, él se expande, él recorre por todo el cuerpo. Y los doctores usan un término, hizo metástasis, llegó a todos los órganos y no hay forma de frenarlo. No hay manera en cómo eliminar, ya es tarde para eso. Que eso no suceda en nuestras vidas, hermano. Que eso no suceda en nuestra iglesia. Cuando nos demos cuenta del pecado, eliminémoslo, trabajemos en ese momento para erradicarlo. Y como Pedro reconoce la influencia de Satanás. Miren, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué Satanás te sedujo a la avaricia, al egoísmo, a la mentira? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Versículo 4 nos menciona y hace preguntas Pedro para que nosotros miremos que el vender y el dar el dinero no era obligatorio, era voluntario. Miren lo que le dice Pedro, reteniéndola, es decir, sin venderla, no era tuya, no se te quedaba a ti. Y una vez vendida, no estaba en tu poder ese dinero. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué decidiste mentir? No has mentido a los hombres. Miren la conclusión de Pedro. No nos mentiste a nosotros. Qué importante que un líder reconozca que la ofensa no es a él, no es a su persona, no es a los hombres, es a Dios. ¿Se acuerdan cuando están en el pueblo de Israel y Samuel, el profeta, se reúne y el pueblo les dice: queremos un rey como las naciones, ya no queremos estar siendo guiados así por personas? Y Samuel se entristece y le dice: Señor, me han rechazado, Señor, ya no quieren el plan que teníamos para ellos. Y Dios le dice: Samuel, tranquilo, ellos no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Y eso es más grave que rechazar a una persona, eso es más grave que mentir a una persona. Todo pecado que usted cometa no pasa desapercibido delante de los ojos de Dios, puede pasar oculto, escondido y desapercibido delante nuestro, delante de su familia, su pareja, de los líderes, pero no de Dios. Dios conoce todos los corazones y Él sabe las intenciones de cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué hicieron esto entonces? ¿Por qué Ananías y Zafira vendieron
y trajeron el dinero? Porque muchas veces el corazón nuestro está movido a presumir, a aparentar. ¿Por qué ellos vendieron eso y solo dieron una parte? Porque tal vez querían el reconocimiento. Tal vez querían figurar diciendo, somos Ananías y Zafira, los que dan una heredad. ¿Qué importa si das o no das? Al final ellos dieron con un mal corazón y fue un mal ejemplo. Así que el dar no es la solución. El corazón o la intención con que lo hagamos es más importante. Otra vez, hermano, si tu dinero lo das por compromiso, si tu ofrenda la das por obligación, si tu ofrenda la das por aparentar, no lo hagas, porque ese no es el corazón que Dios quiere. Si tú no tienes para dar, no te sientas comprometido, no te sientas obligado. Pero si el Señor te ha bendecido, hazlo con un corazón sincero, hazlo con un corazón honesto delante de Él. No dejes, hermano, que Satanás llene tu corazón con el egoísmo, con la avaricia. Y voy a poner unos pesitos para que miren que doy. No, hermano, esa no es la actitud. Tú tienes que venir a la iglesia con un corazón y con una ofrenda lista desde tu hogar. Decir, esto voy a disponer para el Señor. Este es mi recurso, esto voy a poner para el Señor. No es que pasa la canasta y voy a ver cuánto tengo. Y ahí empezamos a escoger en el momento. Esa no es una buena actitud, mis hermanos. Corrijamos cómo ofrendamos, corrijamos cómo lo hacemos delante del Señor. No pequemos. El dinero realmente es algo delicado en nuestras vidas. El amor al dinero es raíz de todos los males, dice Pablo. Y qué importante que nosotros seamos sabios y buenos administradores del dinero. Y recuerda, el pecado que has cometido no es a los hombres, es directamente a Dios. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció que antes de dañar a su padre, de ofender a su padre, él había ofendido a su Padre Celestial. Versículo 5, miren cómo continúa. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Versículo 6 nos menciona el ministerio de los jóvenes. Lo envolvieron, y lo sacaron y lo sepultaron. Es decir, ese es el trabajo de los jóvenes, enterrar muertos. Son bromas. Versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Es decir, Ananías llevó el dinero él solo, su mujer llegó 3 horas después, no sabiendo lo que había pasado, no habiendo visto fallecido a su esposo. Pedro la prueba y le hace la misma pregunta a Zafira. Entonces Pedro le dijo, mujer, dime, ¿vendiste en tanta cantidad la heredad? ¿Y ella qué? Compartió el pecado. Ella lo sabía y ella compartió el pecado. Es decir, todos tenemos una oportunidad para arrepentirnos. Zafira en ese momento podría haber confesado y dicho, no, lo vendimos en tanto y nos quedamos con una parte, pecamos. ¿Se acuerdan cuando Dios está en el huerto del Edén y le dice, Adán, ¿dónde estaba? Señores, nos escondimos porque estábamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? La mujer. ¿Y la mujer? ¿Qué has hecho? La serpiente. Caín y Abel. Caín mata a su hermano. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda yo de mi hermano? Dios ya sabe todas las cosas, hermano. Dios ya sabe todo lo que nosotros cometemos. Y si Él nos da una oportunidad, es para arrepentirnos. Así como Zafira en este momento. Mujer, ¿hiciste esto? Sí, así fue. Mentira. Entonces Pedro le dijo, versículo 9, Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido. Es decir, mira aquellos jóvenes, ellos se llevaron a tu marido muerto y también te sacarán a ti. En el instante, en ese momento, Pedro hablando, ella cayó a los pies de él y murió, expiró. Y cuando entraron los jóvenes, también la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Un matrimonio de mal ejemplo, que pecaron, el hombre o la mujer fallaron,
Pero miren la conclusión de Lucas, y esto es realmente el propósito de la disciplina del Señor, porque el Señor los disciplinó. Hoy en día no va a morir nadie si miente, incluso si roban, si matan, tal vez sean descubiertos por el gobierno, por las leyes. El Señor no está haciendo ese tipo de disciplinas hoy en día, pero sin duda alguna va a haber una disciplina sobre todo pecado. Dice Santiago que todo pecado siempre sale a la luz, siempre sale a la luz. Por eso mejor es arrepentirnos de nuestros pecados. Versículo 11, ¿cuál fue el propósito de Dios al matar a estas personas? Una mentira. ¿Por qué es tan cruel Dios? Versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios decidió dejar un precedente, castigar el pecado para que la iglesia tema pecar, para que la iglesia tema cometer actos de pecado. Qué importante es corregir la disciplina. Qué importante es corregir el pecado dentro de la iglesia. Todo pecado merece una disciplina. Miren lo que dice, acompáñenme, 2 Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Una de las recomendaciones o de las instrucciones que le da Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo, no solamente era predicar la palabra, sino saber cómo administrar la iglesia. Miren conmigo el versículo 17. A los ancianos, 1 Timoteo 5:17, a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pero miren lo que dice el versículo 20. A los que persisten en pecar, a los que continúan pecando, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Una de las intenciones del Señor no es avergonzar a las personas, no es juzgar y recriminar y señalar a las personas, pero sí disciplinar. La disciplina es realmente importante y necesaria en la iglesia, aún para los líderes. Para todo aquel que se equivoca es necesaria la disciplina. A los que persisten en pecar, repréndelos para que los demás también teman. Ahora, no es que vamos a pasarlos aquí, hermanos, uno por uno. Miren, la hermanita tal pecó en esto. No vamos a hacer eso, realmente esa no es la intención. No vamos a exponer, no vamos a avergonzar personas, pero sí queremos decirles que realmente es doloroso cuando se han descubierto pecados dentro de la iglesia. Pecados que pasan inadvertidos para los ojos de muchos, pero que a tarde o temprano son descubiertos. Y Pedro dice, repréndelos delante de todos, disciplínalos. Si aquel hermano o hermana está teniendo una conducta no digna del evangelio, repréndelo, exhórtalo. Y mayormente para aquellos hermanos que están sirviendo, tienen que rendir cuentas. Aquellos que están en el cargo de enseñanza, de liderazgo, tienen que rendir cuentas y ser transparentes. Porque una iglesia no es bendecida, no es favorecida por Dios cuando hay pecados ocultos. Y ora al Señor para que en nuestra iglesia, cada uno de ustedes se comprometa a reconocer sus pecados. Cada uno de ustedes se comprometa a ponerse en cuenta con Dios y teman pecar delante del Señor. Hermano, una mentira mató un matrimonio.
El pecado es realmente grave en la iglesia. Por eso, teman pecar. Teman verdaderamente pecar. No es poca cosa enfrentarnos a un Dios santo, justo y perfecto. Por eso, hermanos, mi exhortación esta mañana es: si tú has pecado, si tú reconoces que estás fallando en algo, apresúrate a reconocerlo, apresúrate a arrepentirte, rinde cuenta delante del Señor para que Él pueda perdonar tus pecados. Amén. Oramos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Señor, nos das un vistazo general de la iglesia, un buen ejemplo, pero también un golpe de realidad de un matrimonio pecador, Señor. Perdónanos, oh Dios, porque este matrimonio refleja en muchas maneras lo que todos nosotros somos. A veces queremos tener una apariencia, a veces queremos presumir delante de los demás, a veces queremos figurar lo que no somos, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a ser sinceros, honestos, íntegros, transparentes. Señor, ayúdame a ver mis pecados. No quiero que sea demasiado tarde y daña a mis hermanos, daña a mi iglesia, Señor. Ayúdame a reconocer, Señor, mis actos. Señor, si nosotros no te tuviéramos, no tendríamos esperanza, pero nuestros pecados han sido perdonados por Cristo. Hay misericordia en ti, Señor, hay bondad en ti. Por favor, Señor, ayuda a que cada uno de mis hermanos caiga rendido a tus pies. Tema pecar, Señor, tema mentir. Cualquiera que sea el pecado en el que mi hermano está involucrado, ayúdalos, oh Dios. Dale fuerzas y que el Espíritu Santo nos dé un convencimiento de lo que estamos haciendo. Queremos vivir vidas santas para ti, vidas piadosas para ti. Somos una iglesia imperfecta, pero llamados a la gloria eterna. Un día el Señor Jesucristo quitará el pecado de toda nuestra iglesia y seremos glorificados en nuestros cuerpos. Ese es el trabajo de Cristo, Señor, en esta tierra. Presentar una iglesia sin mancha, sin arruga, santa, inmaculada. Pero no lo somos, Señor. Ayúdanos a santificarnos. Ayúdanos a lavarnos de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos constantemente de nuestra mala conducta. Gracias por tu palabra, Señor, por este hermoso recordatorio de que somos pecadores y por eso te necesitamos. Señor, deseamos que a esta iglesia lleguen más personas pecadoras, con necesidad de perdón, con necesidad de arrepentimiento. Personas que necesitan, Señor, al Dios Salvador. Te alabamos, Señor. Te agradecemos por este tiempo. Bendito seas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.